primer libro de los Reyes, capítulo 4 y versículo 32, hablando acerca de Salomón, dice: y compuso 3000 proverbios, y sus cantares fueron 1005. Así que la palabra de nuestro Dios nos habla de que ya sea que Salomón los haya compuesto todos o los haya compilado, uno de los grandes autores de los proverbios fue precisamente este rey Salomón, a quien se le adjudica, por cierto, la autoría del libro de los proverbios. El libro de los proverbios no solamente fue escrito por Salomón, hay otros autores que vamos a ver más adelante, tales como un tal rey Lemuel. Se dice que de hecho fue Ezequías quien terminó de compilar todos los proverbios, pero los proverbios estuvieron ahí para la historia de Israel, insistiré, desde muy al principio, era algo muy común. Para los judíos, el hogar era el primer lugar de instrucción. Es algo que nosotros deberíamos de considerar y deberíamos de mantener en nuestra mente, porque todavía en este tiempo el hogar debe de seguir siendo el primer lugar de instrucción para las personas. Si nosotros nos preguntásemos, especialmente en estas últimas generaciones, ¿qué es lo que te ha enseñado tu padre o qué es lo que te ha enseñado tu madre? Quizá muchos de nosotros batallaríamos para pensar en alguna enseñanza en específico que nos hayan dado nuestros papás. Si bien es cierto, nuestros padres a veces nos enseñan cosas para tener una vida funcional, pocas veces a nosotros nos enseñan cosas duras de la vida. Por ejemplo, a lo que me refiero aquí es de que muchos sabemos lavar, sabemos planchar, sabemos cocinar, sabemos a lo mejor cambiar un foco. Todas estas cosas son temas funcionales que nos ayudan a nosotros a hacer nuestra vida de una mejor manera. Pero por otro lado, ¿qué enseñanza nos ha dado nuestro papá o nos ha dado nuestra mamá? Yo recordaba, cuando estudiaba este tema, una enseñanza del hermano Pablito. Él decía esto: ¿para qué enturbian el agua si van a beber de ella? Esa es una enseñanza muy puntual, que el que la entiende se va a ahorrar muchos problemas de la vida. Y es que muchos de nosotros como personas a veces decimos cosas y al último terminamos necesitando de las personas. Un ejemplo de ello, cuando mi hermana Judith y yo a veces peleábamos, ella siempre terminaba las discusiones ya enojada, decía: pues yo no necesito de nadie. Y al día siguiente me decía: hermano, ¿me puedes llevar al trabajo? Hermano, ¿me puedes ayudar a hacer la tarea? Oye, pues tú no necesitas de nadie. Entonces es un ejemplo de ¿para qué enturbias el agua si vas a terminar bebiendo de ella? Estas enseñanzas nos preparan a nosotros para la vida, ¿verdad? Nos preparan a nosotros para enfrentarnos a retos mayores que cambiar un foco o retos mayores que simplemente trapear o barrer o hacer cosas como estas. Y los judíos procuraban mucho en sus enseñanzas enseñarles primeramente a sus hijos ahí en la casa estos dichos, porque esos dichos son los que les iban a preparar para tener sabiduría más adelante. Después, otra de las formas en las que los judíos aprendían sobre los proverbios era simplemente con los ancianos de las ciudades. Nosotros sabemos que en las ciudades se juntaban los ancianos y usualmente eran los jueces del pueblo. Así que los muchachos, los más jóvenes y aún los grandes iban a escuchar a ver qué era lo que los ancianos tenían que decir, porque cuando escuchaban ellos a los ancianos, ellos quienes juzgaban, escuchaban y enseñaban mediante su ejemplo, los niños aprendían al observar sus decisiones, y de esta manera ellos eran unos modelos prácticos de la sabiduría comunitaria. Entonces, la primera escuela para los judíos era la casa, después los ancianos en cada ciudad. Otra de los ejemplos para ellos como agentes de sabiduría eran los videntes y los profetas.
Ellos ofrecían dirección espiritual y moral. Algunos ejemplos de ello son Amós y Habacuc, quienes el impacto ético de sus mensajes fundió en el resto de la comunidad o en el de la población. También había instituciones propias como el sacerdocio, los jueces o la corte real. De este último, fíjense, la corte real era donde estaba el rey y sus súbditos o sus ministros, y ellos procuraban siempre tener a alguien que educara a los hijos del rey. De ahí tenemos nosotros el libro de los Proverbios, que se compiló para beneficio de todos nosotros. Pero este libro viene de la corte del rey, desde el rey y para el resto de las gentes, para que la gente se pueda beneficiar de la sabiduría. Hermanos, hay distintos tipos de proverbios. Nosotros podemos catalogar algunos de ellos como lo son el aforismo, el proverbio, que era popular y basado en la experiencia, el dicho sabio, que era algo didáctico que transmitía valores morales, y el dicho numérico, que era un listado estructurado de cosas que uno debería de hacer o no debería de hacer. En el proceso nosotros vamos a conocer cada uno de estos tipos de proverbios, ¿verdad? Desde el aforismo hasta el dicho numérico. ¿Y por qué estudiamos nosotros ahora, después de que hemos hablado de todas estas cosas? Bueno, la respuesta es muy sencilla, porque nosotros también queremos tener sabiduría. De hecho, es muy importante que nuestros jóvenes aprendan esta sabiduría, para que ellos, a diferencia del resto de la gente, crezcan sabiendo cosas que quizá de otra manera sus papás o en la escuela o en otros lugares no van a aprender. Pero también es muy importante que los adultos aprendamos sabiduría, porque hay gente que aún teniendo la edad que nosotros tenemos, no sabemos muchas cosas o no entendemos muchas cosas. Así que cada pasaje que nosotros estudiemos el día de hoy y en los próximos 7 meses que va a durar este estudio, note bien usted, tenemos un compromiso de 7 meses para aprender todas estas cosas que nos van a hacer no solamente conocedores de la palabra, sino personas sabias que han aprendido cosas que alguien más no puede aprender. Así que durante estos 7 meses usted va a aprender la sabiduría, pero no la sabiduría humana, sino la sabiduría que viene de parte de nuestro Dios. Así que, dicho esto, estamos listos para empezar con nuestro estudio del libro de Proverbios, y vamos a abrirlo pues allá en el capítulo 1, del 1 en adelante. Dice la escritura: los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Ya lo habíamos mencionado, estos proverbios se les adjudican su autoría, composición y recopilación a Salomón. Dice el versículo 2: para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Este es el propósito de los proverbios que nosotros vamos a estar estudiando en este tiempo. ¿Qué? Obtener sabiduría y enseñanza. Saber lo que es la prudencia. Es que mucha gente hoy en día no conoce ni a doña Prudencia ni la prudencia en general, ¿verdad? Entonces, esto es para obtener sabiduría, para obtener prudencia, para poder distinguir lo que es justicia, juicio y equidad, nos dice la escritura. Para el simple, habemos aquí algunos simples que nos hace falta entender y comprender muchas cosas. Bueno, dice la escritura que ese simple, a través del estudio de estos proverbios, va a obtener sagacidad. ¿Qué quiere decir? Va a ser una persona astuta, una persona inteligente que sabe moverse en medio de las cosas. Y a los jóvenes, hay algunos jóvenes todavía entre nosotros que obtengan inteligencia y cordura.
Fíjense, ¿les es beneficioso este estudio? Por supuesto. Yo creo que todos los que estamos aquí lo necesitamos. Así que vamos a enfocarnos en aprender todas estas cosas. Dice el versículo 5: oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. Así que hasta que ese que se cree que lo sabe todo, ese que cree que ya no puede aprender nada más, dice el autor de este libro, hasta el sabio va a aumentar su saber, y el entendido va a adquirir consejo. Dice la escritura, para entender el proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. Fíjense lo importante que es darle valor a este libro. ¿Por qué? Porque nosotros nos importa mucho la persona que nos enseña. Si nosotros tenemos un buen maestro, vamos a decir, qué buen maestro es este, y donde quiera que vaya ese maestro, lo vamos a ir a buscar. Cuando se dan conferencias, ¿quién es el conferencista? No, pues que fulano de tal, ese habla con ganas, ese enseña bien padre, con ese vamos a ir y vamos a pagar lo que tengamos que pagar. A ver, este es un curso de tecnológico en Monterrey. Pues ni se diga, todo el mundo quiere ir a ese curso porque es un curso que lo da una escuela de muy alto reconocimiento. Bueno, dice la escritura, ¿para qué nos sirve esto? Para entender el proverbio, la declaración, las palabras de los sabios y los dichos profundos. O sea, este libro tiene un nivel de educación avanzado, ¿sí? El que lo adquiera, el que lo entienda, el que lo estudie y lo examine, va a obtener un muy buen curso. Un curso que viene de la palabra de nuestro Dios. Fíjense lo que nos dice la palabra. Y de aquí vamos a partir adelante, porque esto no es lo que yo creo, esto no es lo que yo pienso, esto es lo que sigue. Dice el versículo 7: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Fíjense lo que nos está diciendo aquí el escritor. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros necesitamos buscar a Dios si queremos nosotros ser sabios. Nuestra sabiduría no viene de hombre alguno, nuestra sabiduría no viene por nuestra gran astucia, y yo estoy seguro, estoy convencido que hay gente muy inteligente, hay gente muy prudente, hay gente muy sabia, pero toda esta sabiduría se hace nula si nuestra sabiduría no viene de parte de nuestro Dios. Esto es muy importante, ¿verdad? Hay gente que ha escrito muchos libros, hay gente que es un placer el poder platicar con ellos, el escuchar un montón de cosas que tienen que decirnos, pero si nuestra sabiduría no viene de parte de nuestro Dios, nuestra sabiduría se hace inútil, ¿verdad? Ahora, ¿qué es el temor de Jehová? Bueno, este no es un miedo que nosotros tengamos desmedidamente como si se tratase de algún monstruo, fantasma o película de terror, sino es un temor que se tiene de respeto, de reverencia, sabiendo de quién proviene esta sabiduría. Les voy a poner un ejemplo. El caso del fuego es algo verdaderamente útil para nosotros. Imagínense, si no tuviéramos fuego, simplemente, ¿cómo comeríamos? ¿Sí? Nuestros carros, ¿cómo se moverían si no hubiera fuego? Cuando hay frío, ¿cómo podríamos calentarnos si no hay fuego? Si no hubiera esto que se quema y que produce una chispa y que produce una explosión, ¿cuántas cosas nosotros nos veríamos afectados? Yo estoy seguro que nosotros no le tenemos miedo o pavor al fuego. Cuando vemos el fuego nos salimos corriendo, pero le tenemos un respeto, le tenemos un temor al fuego. Porque si yo tengo aquí una fogata, por ejemplo,
o tengo algunas velas prendidas, y digo, bueno, vámonos, y dejamos las velas prendidas, ¿lo haríamos nosotros así? Claro que no, porque tenemos temor del fuego, nos es útil, pero nosotros no vamos a usarlo de una manera irrespetuosa. Tenemos que respetar el fuego, aún al acercarnos, nosotros tenemos que acercarnos a él, y qué bendición lo que nos da el fuego, su calorcito, pero tenemos que acercarnos con cuidado, porque nos podemos quemar y nos va a lastimar. Entonces, muchas personas no entienden lo que es el temor a Dios ahora, y es algo que se ha ido perdiendo con el tiempo, y la gente lo desprecia, ¿verdad? Hay gente que ha escuchado, pues ahí dice, pero yo como quiera voy a hacer esto. Eso no es un temor a Dios, es una falta de respeto hacia Dios. Tenemos que respetar a Dios como tenemos ese respeto por el fuego, sabiendo de que tiene muchas bondades, pero que a la misma vez es un fuego consumidor. La sabiduría que proviene de Dios es algo que nosotros debemos de absorber tal y como es, no negociarla, no diferir con lo que Dios dice, se acepta porque es una sabiduría que viene más allá de nuestro propio conocimiento. Dice la Escritura, sin embargo, los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. O sea, el que quiere aprender, va a aprender sabiduría, pero lo va a hacer desde el temor al Señor. El que no tiene temor al Señor, lamentablemente nunca va a poder ser una persona sabia. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Así que, luego nos dice el versículo 8, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Fíjense, como decíamos nosotros al principio, el primer punto de encuentro con la sabiduría del ser humano ha sido y debe de darse ¿dónde? Desde el hogar. Esto es algo que nosotros como hijos debemos de saber, y los que son padres deben de saber. Nadie va a procurar la educación de sus hijos como los padres, y a nadie le van a importar más sus hijos que los padres. Como docente lo puedo decir con todas sus letras. Miren, cuando en la escuela mandan a sus hijos, el maestro quiere para sus hijos lo mejor, ¿sí? Y uno procura el bien de los muchachos porque eso va en pro de una mejor sociedad. Sin embargo, cuando el muchacho se va de mi lado, cuando se acaba el semestre o el año escolar, o se termina la escuela y dejo yo de ser su maestro, muy posiblemente yo a ese muchacho no lo vuelvo a ver. Pero si ese muchacho lo meten a la cárcel, todavía va a seguir siendo su hijo. Si ese muchacho tiene un problema en el cual haya riesgo de vida o muerte, todavía va a seguir siendo su hijo. Si ese muchacho llega a embarazar a una muchacha y le trae el problema se lo va a traer a su padre y no a su maestro. ¿Sí? Entonces, como papás, tienen que entender claramente esto. La responsabilidad en la educación y en la crianza de sus hijos es primeramente suya y de nadie más. Los demás, los abuelos, los maestros, la policía, podemos ayudar con eso, pero no es nuestra responsabilidad. Y el hijo tiene que entender claramente que a él le conviene escuchar la instrucción de su padre y la dirección de su madre, porque ese es un adorno de gracia a su cabeza. Los hijos muchas veces quieren ser recompensados. Si saco buenas calificaciones, ¿qué me vas a dar? Y los papás ofrecen hasta las perlas de la Virgen, ¿verdad? Pero el mayor beneficio que van a tener ustedes como hijos es la sabiduría que les va a ayudar el resto de sus vidas. Un día sus papás ya no van a estar, un día sus maestros ya no van a estar,
Y ustedes van a tener que ingeniárselas solitos para salir adelante en esta vida. Y si ustedes no son capaces de ingeniárselas solitos, no va a haber papá, no va a haber maestro, no va a haber policía, no va a haber nadie que nos saque adelante. Así que o aprenden a la buena en este tiempo que están bajo la dirección de sus papás, o al rato van a andar batallando. Punto. No hay punto intermedio entre eso. Eso es así. O aprendiste bien los principios y las bases que tienen tus papás en la casa, aprovechaste la educación que te dieron o no la aprovechaste, porque en cierto punto de tu vida, por más que seas el bebé de mamá a tus 40 años, un día tu papá y tu mamá se van a morir y estás por tu cuenta y aprendiste o no aprendiste, mi hijo. Eso es así. Por eso dice la Escritura, adorno de gracia será a tu cabeza. No la desprecies. No desprecies la educación que tus papás te están dando. Ellos son los primeros responsables y ellos te tienen que educar y te tienen que guiar de la mejor manera. Luego dice el versículo 10, hijo mío, si los pecadores te quisieran engañar, no consientas. Si dijeren, ven con nosotros, pongamos acechanzas para derramar sangre, acechemos sin motivo al inocente y los tragaremos vivos como el Seol y enteros como las cosas que caen en un abismo. Hallaremos riquezas de toda clase, llenaremos nuestras casas de despojos. Echa tu suerte entre nosotros, tengamos todos una bolsa. Hijo mío, no andes en camino con ellos, aparta tu pie de sus veredas. Fíjense, mis hermanos, especialmente este capítulo va para los jóvenes. Dice, si los pecadores te quisieran engañar, no consientas. A mí siempre me pareció como algo, cuando lo leía, y a lo mejor ustedes también, como algo muy tonto. ¿Por qué? Porque yo decía, en mi mente cerrada, ¿quién va a ser el incauto que caiga? ¿Verdad? Viene alguien, a mí se me hace muy absurdo. Viene alguien y me dice, vente, vamos a matar a este. Ah, sí. O sea, es algo que no me cabe a mí en la cabeza que alguien pueda hacer así. La cosa es que ahora entiendo que no funciona así, ¿verdad? Muchas veces las personas son enganchadas. Empezamos a querer imitar los otros modelos de conducta, modelos de vestimenta, modelos de lenguaje. Es que estas son las palabras que se usan en la escuela. Es que esta es la ropa que usan mis amigos. Es que mis amigos así le hacen y así quiero hacerle yo. Empezamos nosotros a imitar modelos de conducta y por repetir esos modelos de conducta nosotros caemos en situaciones que no nos convienen. Pues ya cuando estoy con la abuelita, cuando ya me aceptaron, cuando yo ya me visto como ellos, hablo como ellos, hago como ellos, entonces me dicen, a ver, tómate esto. Y uno por quedar bien, sí. Por eso la Biblia nos advierte con toda claridad, si los pecadores te quisieran engañar, no consientas, no lo hagas. Ellos te van a decir y te van a ofrecer las perlas de la Virgen, ¿verdad? Pasa mucho con las mujeres. No, mira, que vete para acá, que yo te quiero mucho, que yo te voy a cuidar, que yo nunca te voy a dejar, que yo te voy a dar todo, siempre voy a estar para ti, no te preocupes por nada. De repente la muchacha nada más empieza en estado de gravidez, mi amor, tú que nunca me ibas a dejar, y ya va el pelado corriendo como a 500 kilómetros por hora, pero cayó redondita la pobre muchacha. Y uno dice, ¿cómo puede ser así? Pero así es. Dice la Escritura, si los pecadores te quisieran engañar, no consientas. La gente se propone, vamos a hacer este mal, vamos a hacer este otro mal, y miren lo que pasa, de acuerdo a la palabra de nuestro Dios. Versículo 17, porque en vano se tenderá la red ante los ojos de toda ave, pero ellos a su propia sangre ponen acechanzas y a sus almas tienden lazo. Tales son la senda de todo el que es dado la codicia, lo cual quita la vida a sus poseedores.
¿Por qué no hay que consentir? ¿Por qué no hay que aceptar cuando los pecadores nos quieren engañar a nosotros? Dice el proverbista, ¿acaso cuando pone la trampa para atrapar a los pájaros o las aves, se pone en balde? No sé si ustedes han visto o no, pero hay como unas cajitas, ¿verdad?, que se hacen en un bote o se hacen en el suelo y les ponen una tablita a las palomas y luego ahí en la tablita le ponen maicito o lo que sea que se comen los pájaros de las palomas. Pues va la palomita muy feliz, comida gratis, dice ella, y va y se para sobre la tabla y todavía no le da el primer picotazo y ¡pum!, se fue para abajo. ¿Quiere salirse la palomita ya de ahí? Pues ya, ¿cuál? Ya no puede. Pues dice la escritura, ¿acaso se tenderá la red en vano? ¿A poco sí? Y uno dice, pobre animal tan tonto, ¿verdad?, que no se da cuenta. Y es lo que pasa muchas veces con nosotros como seres humanos. Y alguien debería decir, pobre animal tan tonto, ¿verdad?, pero al último no lo hace uno. Cae uno en cada cosa, ¿verdad? El que cae, por ejemplo, en el vicio, ¿verdad? Primero ahí andaba, la mamá le acercaba la cerveza o el papá le acercaba la cerveza. Ya cayó el muchacho en el vicio y ahora la misma mamá anda viendo cómo lo saca, qué centro de rehabilitación paga, pidiéndole ayuda al pastor, al doctor, al psiquiatra, al psicólogo, y la mamá fue la que le llevó a las mismas cervezas. Y dice uno, pobre animal tan tonto que no se dio cuenta. Pues sí, vemos que hay uno que no. Entonces, son cosas que la sabiduría es lo que te dice, es lo que te enseña. Te dice, no, el pecado parece muy bonito. Y a veces la gente dice, ay hermano, voy a empezar a hablar de pecado. Pues llámelo como quiera. Los pecados, los errores, las equivocaciones, las fallas, nuestras debilidades parecen muy sencillas, parecen muy bonitas. Y hay gente que hasta se enoja con el pecado. ¿Por qué va a ser pecado tomar? ¿Por qué va a ser pecado tener relaciones sexuales antes del matrimonio? ¿Por qué va a ser pecado esto? ¿Por qué va a ser pecado el otro? Ah, bueno, usted llámelo como quiera. Nada más que el día que usted caiga en la red y caiga en la trampa y luego como la paloma quiera salir de la trampa y no pueda, diga, por eso yo no debería de haber hecho esto, por eso yo no debí de haber hecho el otro, por eso, y ahora ¿cómo me salgo? Pues no, papacito, no, mamacita, ahora ya no te sales. Ese era el chiste, que tú cayeras ahí y adivina qué, caíste. Son cosas que ¿ven lo valioso de este libro? Y él nos enseña a nosotros que tenemos que tener cuidado con todas estas cosas. Nos van a engañar, nos van a decir, tú dale, tú no pasa nada, tú no te preocupes, tú esto, tú el otro. Pero en la hora de la hora, cuando ya caíste, cuando ya estás metido en un problemón, nadie va a venir a sacarte. Porque nadie se va a meter por ti. Porque a nadie le importas. A los que les importabas, no les hiciste caso. Y ahora, esos que decían que eran tus amigos, ya no están ahí contigo. ¿No estaba la amistad entonces? ¿No estaba el amor que te decía que te tenía el novio? No es cierto. Pero si los pecadores te quisieran engañar, no consientas. No hagas caso, tú no hagas caso. Entonces, cosas que nos dice la Escritura. Dice, tal cual el versículo 19, tal son las sendas de todo el que es dado a la codicia, la cual quita la vida de sus poseedores. Versículo 20, la sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de la ciudad, dice sus razones. Fíjense lo que la palabra de nuestro Dios nos dice, y es verdad. La sabiduría, ¿cuánto cuesta un librito de estos? Es más, estoy seguro que muchos de los que traen una Biblia en sus manos ahorita en este momento, ni siquiera les costó $1.
alguien más se las regaló, alguien más se las dio. Pero vamos a suponer que es lo más caro que puede costar una Biblia, 600 pesos, por decir. ¿Cuánto cuestan, por ejemplo, los zapatos que traen puestos? ¿O cuánto cuesta, no sé, la televisión que tienen en su casa, el celular que traen allí en sus manos? ¿Cuánto les costó? O sea, si nosotros comparamos lo que cuesta un librito de estos al celular que, por ejemplo, traen en la bolsa ahorita, espero que esté en la bolsa, ¿cuál diferencia hay en eso? Muchísima. Por eso dice la Escritura que la sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los lugares principales de reunión, en las entradas de las puertas de la ciudad, dice sus razones. La sabiduría no es algo que esté encajonado o encerrado en algún baúl, que no tengan acceso las personas a ella. Aquí está la sabiduría. La sabiduría quiere salir y hablar y decir, y quiere que todo el mundo sea diferente y que todo el mundo cambie. Pero ¿qué pasa? Pues no la queremos, ¿verdad? Ahí está la sabiduría. Pero si yo les dijera, a ver, entréguenme su Biblia y entréguenme su celular, y yo les dijera, ¿qué prefieres? ¿Quedarte 1 hora sin Biblia o 1 hora sin celular? ¿Qué escogíamos? Con honestidad. Entréguenme su Biblia y su celular. Solamente les voy a regresar por 1 hora. ¿Cuál les regreso? La Biblia, hermano, la Biblia. Sí, ¿verdad? Estamos todos de acuerdo que sería la Biblia la que regresaríamos. Bueno, ella dice todavía en el versículo 22, ¿hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia. Miren cómo la Biblia dice que hay muchos que les encanta estar como están. ¿Sí? ¿Hasta cuándo, simples, amaréis la simpleza? Hay muchos que saben que no saben, pero dicen, así estamos bien. ¿Sí? No quiero saber, no sé y no quiero saber. Fíjense. Los burladores desearán el burlar. Hay mucha gente que se ríe de lo que no entiende, ¿verdad? Se burla literalmente de lo que no sabe y simplemente dicen, estás loco. Tú porque estás loco. Por eso hacer caso a todas esas cosas. Dice, y los insensatos aborrecerán la ciencia. Hay mucha gente que no es porque no tenga la capacidad cognitiva de aprender, ¿verdad? ¿Cuánta gente hay simplemente que no va a la escuela? ¿Por qué? Yo, sinceramente, en todos mis años como maestro, nunca hay alguien que dijera, maestro, no vengo a la escuela porque no aprendo, porque siento que soy un burro y no entiendo las cosas que me dicen. Yo no escuché a nadie así. Pero sí escuché a mucha gente que decía, maestro, yo no vengo a la escuela porque no me gusta, me aburre. Eso sí escuché, varios, ¿verdad? Entonces, aborrecen la ciencia. Sabe que va a la escuela, que si va a la escuela le puede ir mejor, pero levantarme temprano, hacer tareas, poner atención al maestro, y luego ni me gusta cómo explica. Y así es con la palabra de Dios, así es con la sabiduría que Dios ofrece. Ay, otra vez, miércoles, venir a estudiar, que no se caiga el hermano. ¿Sí? La gente ama ser así, se burla de lo que no entiende y aborrece el saber. Dice el versículo 23, volveos a mi reprensión, he aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Pero cuanto llamé y no quisiste oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío y mi reprensión no quisisteis, también yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis, cuando viniere como una destrucción lo que teméis,
y vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia, entonces me llamarán y no responderé, me buscarán de mañana y no me hallarán. Por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía, comerán el fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos, porque el desvío de los ignorantes los matará y la prosperidad de los necios los echará a perder. Miren lo que dice la palabra de nuestro Dios. Ok, no quieres la sabiduría, ¿qué le vamos a hacer? No es obligatorio, ¿verdad? El que quiere la sabiduría va a buscarla, va a anhelarla, va a esforzarse por adquirirla, y el que no, pues no. Tan simple como es. Ok, lo dice la Escritura, que cuando llegue el momento, que llegue todo eso que nosotros temimos, dice la sabiduría, yo me voy a burlar en su cara. ¿Sí? Porque yo les hablé, yo clamé, yo quería estar con ustedes, yo quería enseñarles, pero no quisieron. Entonces cuando les vino todo lo malo que ustedes no querían, entonces yo me voy a burlar de ustedes. Y fíjense cómo sí es cierto. Estamos hablando no solamente del ámbito espiritual, estamos hablando de la vida misma, ¿verdad? Hay mucha gente, vamos al tema de la escuela, de la preparación académica, que no les gustó la escuela, ¿verdad? No les gustó y no es obligación, como ya dijimos. Ok, pero tuvieron la oportunidad, a lo mejor el de la primaria, de ir a la secundaria, de la secundaria, de ir a la prepa, de la prepa, tener la universidad, etcétera, etcétera. Entonces, no les gustó, por lo que sea. Yo me he topado con tanta gente de mi edad que a veces me dicen, ¿qué haces? Pues esto y esto. Y ellos me dicen, ay, qué padre, a lo mejor tienes una percepción alterada de la realidad, pero casi ni haces nada. No, hombre, yo me mato trabajando 8, 12 horas, me rebajan tanto, no la hago, traigo a mis morritos así, sin comer, batallando para mandarlos a la escuela, esto y que lo otro. Qué padre, tú que sí estudiaste. ¿Qué haces ahí? Eran compañeros tuyos, de la misma escuela, vecinos tuyos, tuvieron las mismas oportunidades, además que en su tiempo ellos decidieron una cosa y uno, no porque uno sea muy listo, sino porque el chicote estaba también macizo, ¿verdad? Hizo otra cosa y ahora ellos dicen, yo mejor hubiera estudiado. Y tú dices, qué bueno que estudié. ¿Y cómo le hacemos? ¿Verdad? ¿Quién tuvo la culpa? ¿A quién le echamos nosotros la culpa? Si yo decidí eso. Y ejemplos de eso hay muchos. Mira, qué bueno que tú sí te casaste, como debiste de haberte casado. No, yo embaracé a mi novia y ahora ni la conocía bien, ahora ni la aguanto, ya quisiera mejor dejarla, esto que el otro. ¿Quién tuvo la culpa? ¿Verdad? Yo no. Tú tuviste la misma oportunidad que yo, pero tú hiciste así y así. Había un maestro que fumaba bastante y decía, ustedes no fumen, y se aventaba el cigarro. Y decíamos nosotros, ¿y usted por qué sí fuma? Ustedes cállense, yo quisiera dejar de fumar, pero no puedo. Bueno, porque él sí se hizo vicioso y los que no quisimos no. El que agarró el consejo lo agarró y el que no, pues está pagando las consecuencias. Bueno, dice la sabiduría, no me quieren, está bueno, no es obligación, tampoco que me quieran, nada más que cuando ya anden batallando, no digan ustedes, ay, ¿por qué a mí? ¿Verdad? Yo voy a ir y me voy a reír en su cara y voy a decir, mira, no me quisiste, mira, no me hiciste caso, mira qué bueno que te pasan estas cosas, todo ¿por qué? Por cabezón. Qué bueno que están pasando eso, porque no quisiste hacer caso, porque no quisiste entender, porque no quisiste oír. Qué feo, ¿verdad? Dicen que cuando
pase lo que tenga que pasar y la gente vaya al infierno. Dice que una de las peores cosas que va a pasar en la mente de la gente es: tuvimos la oportunidad de no estar aquí y aún así no nos salvamos. Imagínense lo terrible que va a ser eso. Toda la gente que se vaya al infierno, muchos de los cuales se les habló la palabra de Dios, se les enseñó que habían de corregirse, se les enseñó que había que perseverar, y cuando lamentablemente pase lo que tenga que pasar y estén en el infierno, imagínense, yo podía estar con mi mamá, pues si mi mamá me llevaba a la iglesia y yo no quise ir. Yo podía estar allá. Yo me acuerdo que el pastor me habló, el predicador me dijo, el hermano me enseñó y yo me reí de eso. Y ahora estoy en el infierno. Y ya no puedo hacer nada por salir de aquí. Imagínense. Qué terrible va a ser para nosotros enfrentarnos con esa realidad. Pero así va a ser. ¿Por qué? Porque despreciamos la sabiduría. Y como esto, tantos ejemplos, no acabaré si empiezo a platicarles de uno por uno de cómo la sabiduría nos clama, nos dice: por favor, aquí estoy, tómame. No queremos. Bueno, el día que nos alcance nuestra ignorancia, ella va a decir: ja, 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 tú no me quisiste, tú no me aprovechaste. Pero dice el versículo 23, el 33, perdón, más el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo, sin temor del mal. Fíjense, mis hermanos, la diferencia entre el sabio y el insensato. Tenemos que aprender sabiduría. Algo que quiero yo recalcar antes de terminar con el estudio del día de hoy es que no solamente la doctrina viene del cielo, no solamente el ven a la iglesia, el pórtate bien, no mientas, no robes, no solamente estas enseñanzas vienen del cielo, sino la sabiduría proviene de lo alto, la sabiduría proviene de Dios. El hecho de decidir, abro o no abro esa puerta, viene de Dios. Estudio esto o estudio el otro, viene de Dios. Me tomo esto o no me lo tomo, viene de Dios. Pero esa sabiduría aquí está. Más de 350 versículos que nos enseñan a nosotros cómo hacer, cómo vivir cada momento de nuestra vida, en nuestras relaciones, en las adicciones, en el trabajo, en el sexo, en el dinero, en todas las formas. Vamos a darnos cuenta, si nosotros seguimos estudiando este libro semana por semana, vamos a darnos cuenta que Dios nos enseña en cada aspecto de nuestra vida cómo hemos de vivir. Y nosotros, solo nosotros, vamos a decidir si queremos hacer lo que Dios dice a través de su palabra y nos da a través de su sabiduría, o pensamos que somos más inteligentes que Dios y podemos ganarle a través de jugar el juego bajo nuestras propias reglas. ¿Qué vamos a decidir? Yo los animo, mis hermanos, mis amigos, que vengamos a aprender esta sabiduría que no es de hombre, que no proviene del cúmulo de conocimientos que hombre alguno haya podido tener en este tiempo o en tiempos pasados, sino que vengamos a recibir esta sabiduría que proviene de Dios. Así que con esto terminamos el estudio del día de hoy. Vamos, como siempre, a ponernos de pie y vamos a cantar un himno, el número 92, por favor.